Mi nombre es Rosa Isela Pulido Broca, soy estudiante de la licenciatura en Enfermería turno mixto primer semestre. Mi postulado o hipótesis para este proyecto es alta tasa de mortalidad de más del 50% por infarto en México, ocasionado por distintos factores de riesgo, provocado por el mismo individuo, a excepción de antecedentes familiares, el sexo y edad. Comenzaré hablando un poco más acerca de lo que es el concepto de infarto, cómo se produce, factores de riesgo, signos y síntomas, causas, consecuencias, tratamiento, prevención y la afirmación de mi postulado. Bueno, es decir, los infartos son ataques cardíacos que se provocan por un coágulo que obstruye o bloquea una de las arterias coronarias. Las arterias coronarias llevan sangre y oxígeno al corazón. Si el flujo sanguíneo se bloquea, el corazón sufre por la falta de oxígeno y las células cardíacas mueren. Es decir, se produce de manera que las arterias coronarias se estrechan. El oxígeno no llega al miocardio. El miocardio, al no recibir oxígeno, no puede producir energía para moverse. Mueren las células del tejido que no reciben sangre. El tejido se necrosa. Son muchas las causas por las cuales las arterias coronarias se estrechan. Entre ellas, las más comunes son el coágulo de sangre o la aterosclerosis, que es el depósito y la infiltración de grasa en las paredes de las arterias. Esto se produce debido a la afectación de los factores de riesgo. Y como bien, los factores de riesgo se dividen en modificables y no modificables. Como sabemos, los factores de riesgo son la causa por la cual se obstruyen las arterias coronarias. Entre los no modificables tenemos lo que es la edad. A medida de que va avanzando la edad, más tenemos el riesgo de desarrollar una enfermedad coronaria. El sexo. Los hombres tienen 2 a 3 veces mayor riesgo de sufrir un infarto que las mujeres. Acontecimientos familiares. Si una persona tiene un familiar de primer grado, ya sea padre, madre, hermano o hermana, que haya tenido padecimientos de enfermedades coronarias, esta persona tiene el doble de probabilidad de contraer una enfermedad coronaria. Los factores modificables son objetivos de actuaciones preventivas para el riesgo de dicha enfermedad, tales como el consumo del tabaco. Las toxinas del cigarrillo afectan a las arterias, ya que reducen el calibre de estas, y las personas que consumen o que fuman son más propensas a desarrollar una enfermedad coronaria. Una dieta no saludable. Una dieta alta en grasas saturadas altera el nivel del colesterol en la sangre, y esto como consecuencia tiene también el desarrollo de una cardiopatía coronaria. También tenemos el sedentarismo. La falta de actividad y ejercicio tiene como consecuencia el sobrepeso, la obesidad y la hipertensión, y ello contrae también que las personas que padecen esto puedan desarrollar una enfermedad coronaria. La hipertensión arterial. La hipertensión arterial afecta a las arterias, haciéndolas más vulnerables a afectar la arteria coronaria y desarrollar una enfermedad. O sea, entre más alta la presión arterial, mayores posibilidades de riesgo de tener esta enfermedad o de contraerla. La diabetes. Los altos niveles de glucosa en la sangre asociados con diabetes tipo 1 y tipo 2 afectan a las arterias. Y también tenemos el sobrepeso y la obesidad. Estos constituyen el factor de mayor riesgo para contraer una enfermedad coronaria. El consumo del alcohol
es también un factor muy importante, ya que las personas que los consumen en mayor excesividad pueden llegar a tener hipertensión o también pueden desarrollar altos niveles de colesterol en la sangre, y esto contrae a que puedan tener una enfermedad coronaria. Al igual que el consumo de drogas, la utilización de estimulantes del tipo cocaína, anfetaminas, crack o metanfetaminas pueden producir el riesgo de contraer un infarto, o más bien porque se estrechan a las arterias coronarias. Pues bien, sabemos que para reducir el riesgo de tener una enfermedad coronaria hay que cambiar el estilo de vida que llevamos, el estilo de vida de cada paciente. La clave para prevenir un infarto de miocardio, es controlar los factores de riesgo que llevamos durante nuestra vida diaria. Entre los signos y síntomas, cabe destacar que los que se presentan durante un infarto al principio son presión, dolor o sensación de opresión en el pecho y en el brazo, que puede llegar hasta el cuello, la mandíbula y la espalda. Náuseas, vómitos, dolor de estómago o dolor abdominal, sudor frío, fatiga, sudoración, aturdimiento o mareos. No todas las personas que sufren infartos empiezan a sentir estos síntomas de manera frecuente o con la misma intensidad. Algunos ataques cardíacos se producen de manera de repente, pero muchas personas sí tienen los signos y síntomas de advertencia, ya sea horas, días o incluso semanas antes de que puedan pasar. Es por eso que hay que estar prevenidos y estar en constante chequeo si llegáramos a presentar uno de estos síntomas que nos llegan a alertar. El músculo cardíaco necesita de constantemente un abundante estímulo y suministro de sangre rica en oxígeno para que éste pueda realizar su función de bombear sangre a todo el cuerpo. Este suministro llega a través de las arterias coronarias. Además de la arteriosclerosis y de la trombosis de las arterias coronarias, es muy raro que hayan otras causas por las cuales se producen los infartos. Sabemos también que las consecuencias de estos infartos pues pueden llegar a ser muy graves o no tanto, depende de la frecuencia o la intensidad de que este te dé. Por ejemplo, hay personas que el infarto fue leve, no fue tan fulminante, tiene la capacidad de poder recuperarse y de estar en constante chequeo. Al contrario de las personas que sí les llega a afectar, bueno, estas personas pueden llegar a quedar con secuelas o con daños permanentes si llegan, como bien decir, librarse de este infarto. Entonces, debido a esto, tenemos 3 tipos de cómo los pacientes pueden librarse del infarto. Más bien, como mencionaba, hay algunos que les da, pero de una manera leve. Ellos pueden continuar con su vida normal mientras estén en constante chequeo. En la segunda etapa tenemos como las personas en las que les deja secuelas y tienen que vivir con eso permanentemente. Igual estar en constante chequeo porque puede que haya la posibilidad de que se vuelva a producir. Y pues por último, las personas que sufren del infarto fulminante, que pues ya ese es definitivo y acaba con sus vidas. El tratamiento más bien para el infarto es cuando estamos con una persona que sufre el infarto, se debe llamar al servicio médico para que lleguen. Se puede checar que la persona esté en su pulso normal o en su respiración. En eso podemos intervenir si tenemos el conocimiento.
Pero más bien este tipo de enfermedad cardíaca, como es los infartos, que son pues muy graves, requieren de hospitalizaciones previas, requieren de chequeos por profesionales que ya son calificados y que deben hacerse cargo de esta patología. ¿Cómo prevenirlo? El infarto o los infartos, enfermedades cardíacas, se pueden evitar siguiendo algunos puntos de vida saludables, entre los que destacamos dejar de fumar y evitar bebidas alcohólicas, no drogarse, no también, bueno, como más importante, tener una buena alimentación, no padecer riesgo de sobrepeso, porque eso es de los factores más riesgosos para que te pueda llegar a dar un infarto, como lo mencionábamos antes. Llevar una dieta equilibrada, rica en fruta, verduras, cereales, legumbres, práctica habitual del deporte, hacer ejercicio, evitar a toda costa el estrés y pues un buen control de las enfermedades si las padecemos, como hipertensión arterial, diabetes mellitus, entre otros. Bueno, volviendo al tema del postulado de mi hipótesis, es afirmativa debido a que en México, en el país, ocurren entre 250,000 y 280,000 muertes por infarto al año, lo que significa que cada hora ocurren 32. Un infarto cada 2 minutos. Los infartos provocan cerca de 80,000 muertes al año en México. El 30% de personas que sufren un infarto fallecen antes de llegar al hospital y el 52% fallece en el hogar. Es una tasa muy elevada, por lo cual los cardiólogos reconocidos, los profesionistas, recomiendan que para bajar esta tasa de mortalidad estemos en constante chequeo. Si sabemos que padecemos de estas enfermedades que puedan llegar a producirnos un riesgo de enfermedades cardíacas, estar en constante chequeos para que podamos pues así evitar esto. Ya que pues cuando una persona está sufriendo un infarto, el 90% de los pacientes sufre un dolor en el pecho tipo opresivo. Es muy intenso y es prolongado por más de 20 minutos. Tenemos ahora sí que las advertencias para poder prevenir esto de alguna manera. Y pues la población es importante que esté informada acerca de los síntomas, de los signos que esta puede producir, y si los presenta, acudir lo más pronto posible con un médico al hospital, con la persona de confianza profesional sobre todo, que pueda llevar esta patología. Y pues como bien mencionábamos, y más importante, tener un buen control de las enfermedades que uno tiene, en especial la diabetes, que esto origina un riesgo muy grande. Y pues más que nada reducir esta tasa de mortalidad para que pueda ir disminuyendo en lugar de incrementar. Pero sí, más del 50% de la población en México muere por infarto, ya sea por los factores de riesgo que ocasionan, como la obesidad, que el país está altamente elevado en números por obesidad. Y bueno, esto ha sido todo de mi parte. Espero que haya quedado claro la afirmación de mi hipótesis y gracias.